Buenos días, Buenos licenciado. días, licenciado. Buenos ¿Cómo días, están, Licen. chicos? ¿Cómo les va? Un Buenos días, gustazo licenciado. saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, de presentar los documentos si estamos debiendo algún documento en la institución. A su vez, no se olvidará también de seguir realizando las actividades en la plataforma, ¿no? También no nos olvidemos de tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, pues vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿sí? Pero antes de eso, por favor, ya les voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¡Qué frío que hace! ¡Qué frío! Como el corazón de su ex, saben decir los jóvenes, ¿no? ¡Qué frío, Dios mío! Sí está frío, pero así como el corazón de mi ex. Así mismo, Peor que el excelente. corazón del ex. Sí, muy bien. No se olvidarán, por favor, en ese caso, ¿no? De cuidarse muchísimo. Recuerden que está haciendo mucho frío, especialmente aquí en Quito, las mañanas lloviendo. Tenemos en este caso que consumir bastante vitamina C, si salimos con chompitas, con guantecitos, con paraguas. De preferencia, en este caso, tomar vitamina C bastante, porque estos fríos realmente están muy fuertes, ¿no? Y eso, obviamente, pues, si no nos cuidamos, pueden aparecer enfermedades. Y así que a cuidarnos bastante, ¿no? A su vez, también no se olvidará, por favor, de revisar las actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿sí? Bien, ya les voy a compartir, por favor, pantalla, me regalan un segundito, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, también de justificar si tenemos alguna inasistencia o por situaciones no logramos conectarnos, eventualmente también notificar, por favor, ¿sí? Bien, regálenme 2 segunditos, por favor. Ya les comparto pantalla y vamos a trabajar del tema del día de hoy, ¿no? La anterior semana nosotros estábamos revisando un poquito acerca, en este caso, de la revolución industrial, ¿no? Y obviamente, pues, la transformación, el aparecimiento de las maquinarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de maquinarias aparecieron o se fortalecieron en la revolución industrial? El tren a vapor. En ese entonces las maquinarias eran a vapor o a carbón, pues ahora la tecnología está muy avanzada, toda la maquinaria es computarizada, es lo que se podría notar la El tren diferencia. Liz en esos tiempos. El tren, muy bien, excelente, que prácticamente utilizaban, ¿sí? Lo que es el carbón mineral y eventualmente pues fueron avanzando, ¿no? Otro desarrollo sumamente importante que nos dieron y apareció en la revolución industrial prácticamente fue el alumbrado público que tenemos al día de hoy, ¿no? El alumbrado público, también tenemos directamente lo que son maquinarias para realizar actividades, por ejemplo, en el caso, digamos, de elaborar lo que es un pantalón, de elaborar directamente lo que es, en este caso, alimentos de primera necesidad, ¿sí? Y cómo directamente se han ido transformando hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si nosotros al día de hoy vamos a revisar lo que son productos transformados mediante máquinas, ¿qué tipo de productos de primera necesidad se han elaborado? El arroz, Licen. Transformados por la maquinaria, será el arroz. Los lácteos. Los lácteos, El muy azúcar. bien. Las telas, tal vez, Excelente. dicen. El trabajo en las telas, muy bien. Los Las tejidos, las harinas, telas. Lice. Y que prácticamente utilizamos al día de hoy en general, ¿no? Entonces, los productos también que obtenemos, en este caso la materia prima, ¿no? Digamos, los lácteos, la tinapa, el atún, y eso prácticamente ha permitido, en este caso, mejorar, ¿sí? Los alimentos y además de ello directamente la utilización de las máquinas para todas las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maquinaria al día de hoy, como ustedes saben, de cierta manera
mejora las actividades que el ser humano realiza, ¿no? La agricultura, la ganadería, el comercio, ¿sí? Y además de ello, en este caso, todos los productos son transformados y nosotros también tenemos máquinas en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de máquinas tenemos en casa? La máquina de La escribir, tal lavadora, vez. la secadora. Máquina de Ya, muy escribir, bien, la ¿sí? máquina de coser. La máquina de coser, muy bien, excelente. ¿Qué tipo de máquinas o qué otras máquinas tenemos en casa? El microondas. La Ya, pues, aspiradora, La Lisa. lavadora, dice. ya, muy Secadora. bien, la lavadora, excelente, la secadora, bueno, si lo tenemos. Entonces, La miren, abrillantadora. también, excelente. Miren, por ejemplo, acá, si recordamos de hace 20, 30 años nada más, ¿sí? Bueno, en este caso, en esa época, en la educación también se utilizaba lo que era la materia de mecanografía, no sé si se acuerdan tal vez. Sí, Lisa. Sí, dice. Excelente. Y en esa especialidad daba lo que es la disciplina que nosotros tendríamos que trabajar en máquinas de escribir, ¿no? Y obviamente, pues, digamos, teníamos que hacer algún documento, algún informe, o en clases también teníamos que hacer alguna actividad, teníamos que aplastar Está las lloviendo, máquinas de mijo. escribir, Está ¿no? lloviendo. Por ejemplo, al día de hoy, ¿quién Le pongo todavía solo chupa. conserva una máquina de escribir? Tráete un Sí, coco. yo sí tengo, Lisa. Sí, para hacer estos canales. Ese micrófono, por favor, compañera. Por favor, no se olviden de colocar los audios en silencio, por favor, ¿sí? Bien, la máquina de escribir, en este caso, que también ha sido una de las más utilizadas, ¿no? La máquina de escribir, que teníamos que elaborar informes, y bueno, hasta el día de hoy tenemos y conservamos en casa, ¿no? Pero miren, de ciertas máquinas que prácticamente nos han dado una transformación en nuestra sociedad, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a revisar acerca de la crisis colonial. Como ustedes saben, prácticamente América fue conquistada por los españoles, ¿no? Y a su vez los propios españoles crearon lo que son departamentos administrativos para cuidar estos territorios, explotarlos y además de ello todos los recursos comercializarlos pues por toda Europa, ¿no? Y todo este control prácticamente la contaban los españoles, ¿sí? Si recordamos un poquito, ¿no? Los españoles en el caso de Francisco Pizarro, derrotaron a los incas, se establecieron en estos territorios, colocaron departamentos administrativos y tanto la población indígena como los afrodescendientes prácticamente pasaron a ser esclavos, ¿no? Ahora vamos a determinar las crisis que obviamente fue dándose en la colonia por parte directamente de los españoles con los criollos y las crisis administrativas que contaban, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jorge Tipantuña, por favor? Licenciado, muy buenos días. Muy La buenos crisis días, por colonial. favor. En el siglo XVIII, 18. en el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunos vivieron en un auge económico y demográfico, mientras que otras lan- languides- languidecieron y cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas barbónicas que buscaron imponer a un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un crecimiento descontento criollo que en algunas regiones habría de desembocar ya a inicios del siglo 19. del siglo XIX en los movimientos de independencia. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que prácticamente se dan una serie de levantamientos
en caso de las independencias, ¿no? Pero prácticamente se dieron por la explotación, por el maltrato y sobre todo por las luchas de poder que existían entre los españoles con los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? 10 en este momento, a ver si recordamos un poquito. ¿Quiénes eran los criollos? Dice los hijos de indígenas con los españoles. Casi, pero no. Los hijos Los nacidos, hijos de licenciado. españoles nacidos en América. Excelente, muy bien. Los españoles nacidos en el continente americano. Muy bien. Que La mezcla de los prácticamente españoles, empezaron dice, con los a tener. americanos. Perdón. Excelente, los hijos de los españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ellos en este caso mantuvieron lo que son serias discrepancias, peleas, conflictos por ostentar el control, ¿no? Los españoles explotaban estos recursos, se enviaban a España y comercializaban con Europa, mientras que los criollos ya no querían depender directamente de España y eventualmente empezaron a luchar con los españoles para quedarse con estos territorios, ¿no? Obviamente, España, en este caso, en sus primeros años, mantenía lo que es un control sumamente detallado, tanto en el territorio como en las normativas, ¿sí? Impuestas directamente a ellos, ¿sí? En las colonias, ¿no? Entonces, los españoles establecieron parámetros administrativos, económicos, crearon lo que son organizaciones o organismos que prácticamente cuidaran los territorios, además de ello explotaran los recursos y eventualmente pues ellos tendrían lo que es unas riquezas, por decirlo así, sumamente grandes, ¿no? Además de ello, los criollos también prácticamente buscaron la manera de ostentarse en el poder y eventualmente sí empezaron a tener luchas, enfrentamientos y que finalmente terminaron en los movimientos de independencia, ¿no? Hablando entre los años de 1800 a 1830, donde prácticamente la mayoría de los países, tanto de América del Sur como de Centroamérica, lograron obtener su independencia por parte de los españoles, ¿no? Ahora, vamos a verificar las diferentes reformas que se aplicaron en América colonial. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Hermelinda, por favor. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Las reformas borbónicas. Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementaron a todos los niveles, tanto en España como en los hispanoamericanos. En la segunda mitad del siglo XIX, el objetivo de las reformas borbónicas era el de modernizar a España y volver a ponerla a la cabeza de las potencias mundiales, desde todos los puntos de vista, económico, político y militar. Para ello se basaron en las nuevas ideas ilustradas de progreso y racionalización que recorrían Europa y utilizaron para impulsarlas e implementarlas a los mejores ministros y asesores ilustrados del momento. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Las llamadas reformas borbónicas que se le conoce prácticamente fueron una serie de normativas, ¿sí? Que quisieron implantarse directamente en América colonial, ¿no? Aquí directamente se dieron cambios en lo político, militar, en lo administrativo, ¿no? Si bien es cierto, estas reformas solamente daban una ventaja, en este caso, a los parámetros o a las élites españolas, ¿no? Más bien explotaban a la población, a los mestizos, a los indígenas y a los afrodescendientes, ¿no? Además de ello, que los criollos obviamente no querían dar la potestad, ¿sí?, de que los españoles siguieran en el poder, ¿no? Ahora, causas de las reformas borbónicas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Verónica Torres, por favor. Buenos días, licenciado.
Buenos días, por favor. Causas de las reformas borbónicas. Los principales motivos o causas que llevaron a la corona española a realizar estos cambios fueron los siguientes. Pérdida de hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo XVII. Ante el ascenso de las potencias industriales europeas y sus sucesivas bancarrotas de España. Los pocos ingresos fiscales que obtienen, la cada vez mayor presencia de los productos de contrabando en los reinos americanos que producían graves pérdidas a los productos españoles, la corrupción en cargos oficiales derivado de la venta de los puestos y de su ocupación por familiares o personas cercanas, lo que provocaba que la administración fuera lenta y mal organizada. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí prácticamente podemos establecer de que con las reformas prácticamente se dieron a raíz de que España había perdido lo que es poder, sí, dentro de las colonias, no logró mantener una estabilidad económica y además de ello se obtenía pues ingresos bastante bajos en base a sus productos, ¿no? Si bien es cierto, poco a poco se dieron lo que son levantamientos, se dieron lo que son enfrentamientos con la población, y además de ello, la corrupción también era un mal que prácticamente se encontraba en los cargos más altos, ¿no? Entonces, eventualmente, con la venta de puestos, con la ocupación de familiares o personas cercanas a los cargos administrativos, no permitían en este caso que estos territorios o que las políticas logren dar lo que es una estabilidad, tanto directamente a los departamentos españoles como a la población en general, ¿no? A más de ello, la explotación, el maltrato, el abuso por parte de los españoles empezaron pues a generar lo que son descontentos, ¿no? Por parte directamente de la población y sobre todo fortaleciendo lo que es el odio que tenían los criollos en contra de los españoles, ¿no? Reformas políticas y administrativas. Yo le voy a dar lectura, por favor. Mediante las reformas políticas y administrativas, se buscaba la centralización para un mejor control de todos los aspectos de gobierno, optimizar la burocracia y atacar a la corrupción existente en la administración. Se prohibió la venta de cargos a locales, dando preferencia a funcionarios formados en España. Creación de 2 nuevos virreinatos, reduciendo el tamaño del virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, establecido en 1717, y el virreinato del Río de la Plata en 1776, ¿no? Prácticamente se dieron estas reformas administrativas con la finalidad, en este caso, ¿sí?, de evitar la corrupción, ¿no? Ya no colocar directamente criollos en los altos mandos políticos, sino más bien españoles directamente, en donde ellos se encargaran, obviamente, de cuidar, de preservar los recursos, en este caso de América, y además de ello, en este caso quitando de poder a los criollos, ¿no? Aquí directamente se da lo que es una creación de más virreinatos con la finalidad de controlar más detalladamente estos territorios, ¿no? Y como ustedes saben, para aquellos años existían el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, entre los más representativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿en qué virreinato se encontraba? En Perú, Licen. Casi, pero no. Otro En virreinato. el de Nueva Granada. El de Nueva Granada. Muy bien. El virreinato del Río de la Plata. ¿Qué países se encontraban ahí? Solamente un país nada más. A ver, ¿qué país se encontraba en el virreinato del Río de la Plata? Argentina. Argentina. Muy bien, excelente. Entonces, miren, ahí también se dieron cambios por
cuidar esos territorios, ¿no? Creando lo que son más virreinatos, pero obviamente esto daba lo que es una inestabilidad política, lo que permitió el crecimiento de los criollos, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué tipo de reformas militares también fueron implementadas, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Michelle? Tutilio, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Michelle, ¿sí? ¿No? Parece que se nos fue la señal. Sí, parece que se nos fue la señal, la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Enrique, por favor? Listo, licenciado. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Las reformas militares. La toma de La Habana y de Manila en 1762 por las iglesias abrió los ojos de la corona española respecto al muy real peligro que existía de perder sus posiciones, últimamente en manos de sus enemigos europeos. Por ello, se tomaron diversas medidas con el objetivo de modernizar y reforzar las defensas de estas posesiones. Creación de un ejército permanente o guarnición en las ciudades más importantes. Construcción de nuevas fortificaciones y mejora de las existentes. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las reformas militares, prácticamente, ¿no? Se dio la potestad de crear un ejército sumamente grande, sumamente fuerte, para cuidar las ciudades más importantes, ¿no? Se dieron levantamientos en La Habana, en Manila, en 1762, en donde prácticamente los españoles observaron estos levantamientos, ¿no? Por parte directamente de los ingleses, en su momento también levantamientos por parte de los eslavos, y eso eventualmente dio paso a que en cada ciudad prácticamente se creen ejércitos, se creen lo que son guarniciones, y además de ello empezaron a la construcción de nuevas fortificaciones, ¿no? Es decir, prácticamente lo que nosotros tenemos al día de hoy como el Ejército, la Policía Nacional, los departamentos de seguridad, prácticamente se dieron gracias a estas reformas, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué tipo de normativas prácticamente se dieron en el clero. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Omaira, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Reforma del clero. Reducción del poder de la Iglesia Católica mediante la restricción de los privilegios y las exoneraciones de que disfrutaban las órdenes religiosas. Se realizaron reformas auditivas para reducir la influencia de la Iglesia en la educación primaria y universitaria. La acción más importante en este ámbito fue la expulsión de los jesuitas en 1767, orden religiosa que se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española y que por ello despertaba numerosos celos en los organismos de gobierno. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí en el clero prácticamente podemos establecer de que se empezaron a quitar los beneficios, los privilegios de la iglesia, en este caso, en la política en general, ¿no? A más de ello, en este caso, redujeron prácticamente su participación tanto en la educación primaria como en la universitaria, ¿no? Entonces, obviamente acá podemos palpar que la iglesia poco a poco empezó a tener lo que es una enemistad, por decirlo así, a los funcionarios españoles, ¿no? Ya que poco a poco ellos fueron perdiendo el poder, perdieron directamente participación y los privilegios que ellos ostentaban en aquel momento,
Quito, ¿no? Prácticamente ya los españoles contaban con un control sumamente fuerte y además de ello no permitían que la religión en este caso contara con esos beneficios, ¿no? Ahora vamos a verificar las diferentes reformas que se dieron en economía. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Leslie Joana, por favor? Buenos días, Licen. Muy buenos días. Reformas económicas. Protección y desarrollo de la minería. Liberalización del comercio entre 13 puertos españoles y 27 americanos mediante el reglamento del comercio libre de 1778. Creación de monopolios estatales sobre la producción y comercio de tabaco, el aguardiente y la pólvora. Reducción de los impuestos a la minería para fomentar esta industria. Creación de escuelas técnicas. Financiamiento de bancos de crédito para impulsar la actividad económica. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Por ejemplo, acá prácticamente se dio una liberación del comercio y no solamente ya se comercializaba con 13 puertos españoles, sino más bien con 27 americanos, ¿no? Es decir, que el comercio logró expandirse. También podemos establecer de que se crearon grandes monopolios en productos como el tabaco, el aguardiente y la pólvora en general, ¿no? Especialmente el aguardiente, que era un producto que se comercializaba, pues, en los mercados europeos, ¿no? Aquí también podemos hablar acerca de los impuestos, ¿sí? Que prácticamente fueron reducidos de la minería por la industria y además de ello también la creación de escuelas técnicas, ¿no? Prácticamente en economía, la construcción de industrias, talleres, empresas, industrias, eventualmente fueron de grandes beneficios para los españoles, ¿no? Además de ello, empezaron a darse la creación de los primeros bancos en donde daban un crédito para impulsar la actividad económica, es decir, para la creación de nuevas empresas, de nuevas industrias. Ahora vamos a revisar las diferentes cambios o reformas que se dieron en la educación y la cultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amaya Isabel? ¿Estamos ahí? Señorita Isabel Hinojosa, ¿no? Excelente, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, Bueno, la señorita Katy Elizabeth, por favor? Bueno, sí, así mil disculpas, me había llamado antes, solo que estaba ocupadita, perdón, pero sí la estoy escuchando. Perfecto. Reformas en la educación y la cultura. Fusión de las escuelas y artes y oficios que proporcionarían mano de obra calificada a las distintas reales fábricas que se crearon. Creación de instituciones de enseñanza superior como los seminarios de nobles, los reales escuelas e institutos y academias militares. Se dio un impulso a las sociedades económicas de amigos del país, en el que se fomentó los conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, el comercio y las ciencias, y en las zonas portuarias, las consuladas de comercio orientadas al comercio y la navegación, organización de expediciones científicas como las de Alejandro Malaspina, Celestino, Mutis y otras más. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos hablar en las reformas de educación y cultura, en donde se crearon lo que son escuelas de artes y oficios, ¿no? Además de ello, prácticamente se crearon instituciones encaminados directamente a la función militar, escuelas, institutos, seminarios. Además de ello, también se establecieron lo que son fundaciones
o sociedades económicas, ¿no? Con la finalidad de mejorar la agricultura, la ganadería, el comercio y sobre todo fortalecer lo que son las actividades o las rutas de navegación, ¿no? Si bien es cierto, estos cambios prácticamente se dieron con la finalidad, ¿sí?, de que los españoles prácticamente siguieran explotando a la población mestiza, por decirlo así, y la población indígena y la afrodescendiente eventualmente fueron las más maltratadas, las más explotadas, las más abusadas en general, ¿no? Y eso, obviamente, poco a poco dio paso a la enemistad que existía entre los españoles, chapetones, que se le conocían, con los criollos en general, ¿no? Ellos directamente por enviar los recursos, los privilegios, los productos a España y ellos directamente comercializarlo, mientras que los criollos en este caso ya no querían depender directamente de los españoles y ellos buscaban la manera de ostentar estos territorios, ¿no? Y en donde pues finalmente se dieron entre los años de 1800 en adelante los procesos de independencia, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál fue la última batalla que nosotros libramos con los españoles? Si recordamos. La de la independencia. ¿En qué año? ¿Cuál fue la última batalla en el proceso de independencia que tuvimos con los españoles? 1760. Casi, pero no, nos hemos olvidado. Es una batalla simbólica que tenemos en nuestro territorio. La de 1824 de mayo, ¿listo? El 24 de mayo. 24 de mayo de 1800. La de Ayacucho será. La de Ayacucho. 22. De 1822. 22. Muy bien. Es la batalla de Ayacucho. De Pichincha. La batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha. No, miren, por ejemplo, prácticamente desde los años de 1800 en adelante se dieron pues estos levantamientos, estas independencias, ¿no? En el caso del Ecuador, pues, el 24 de mayo de 1822, ¿no? En donde nosotros libramos la última batalla y obtuvimos pues nuestra independencia, ¿no? Además de ello, en ese enfrentamiento también participaron indígenas y afrodescendientes, ¿no? Los criollos les dieron una normativa que decía, si ustedes en este caso nos ayudan en el proceso de independencia, ganamos ese tipo de situaciones, ustedes obtendrán su libertad. Entonces, primero atacaron los esclavos y cuando el ejército real, el ejército español que se le conocía, eventualmente quedó cansado y ahí sí atacaron las fuerzas criollas, ¿no? Y obviamente pues logramos obtener nuestra independencia y en 1830 prácticamente nos establecimos como un gobierno republicano hasta el día de hoy, ¿no? De 1830 al 2024, ¿cuántos años han pasado? Perdón, dice, ¿de cuál nos dijo? Muy bien, desde 1830 al 2024, ¿cuántos años han pasado? 194 años. Excelente, muy bien, de vida republicana que nosotros tenemos, ¿no? Pero en fin, prácticamente logramos establecer nuestra independencia y tener lo que es un gobierno propio, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sin novedad, profe. Sí, ¿no? ¿Todo claro? Excelente, muy bien. No se olvidarán, por favor, chicos, seguir revisando nuestra plataforma, las actividades. Sí, sí.